diversidad de creencias y la riqueza de cosmovisiones enriquecen las personas desde el punto de vista humano y cultural, aunque ambas parcelas deben permanecer paralelas y nunca cruzarse ni interferir sus caminos. Defendemos, por tanto, la pluralidad de visiones y creencias y la tolerancia a todas ellas, pero recordando siempre que la religión debe ser una decisión subjetiva de cada individuo para llevarla a cabo en su ámbito privado y ha de permanecer al margen de la universidad, puesto que las religiones pertenecen al mundo de las creencias y no al mundo de la ciencia. Muchas gracias. A continuación les presentaré a los ponentes que expondrán brevemente y posteriormente procederemos a abrir el debate para que puedan preguntar, exponer sus ideas o cualquier otra cosa. Por orden de intervención, Jesús Espasandín, Pedro del Cura, Reyes Montiel y Elvira Aranda. Jesús Espasandín es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica. Pedro del Cura, teniente de alcalde del área de políticas sociales, concejal de Educación y Juventud y concejal responsable de la Oficina de Derechos y Libertades del Ayuntamiento de Rivas. Reyes Montiel es diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Elvira Aranda es diputada del PSOE en el Congreso, miembro de la Comisión Constitucional y secretario general de la Agrupación Socialista Universitaria. Muchas gracias. Jesús, muy bien, si lo pasas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y muchas gracias a RQTR por habernos invitado en este debate sobre laicismo y apostasía. A mí me encargó RQTR que sobre todo hablase de los principales problemas que presenta el laicismo en España y hiciera una introducción sobre el tema de la apostasía. Yo, sintetizando a las cuestiones más vivas que posiblemente suscite el tema del laicismo en España, creo que hay dos que son verdaderamente vitales. Una de ellas es nuestra propuesta de que se elabore una ley orgánica de libertad de conciencia y se deje de seguir manteniendo la ley orgánica de libertad religiosa que ahora mismo el partido en el gobierno está reestructurando. Eso es uno de los elementos esenciales. Y otra de las cosas que nos preocupa es que el concepto de escuela laica, que es tan importante, sea un concepto ignorado por el pacto educativo que se está realizando. El concepto de escuela laica ha desaparecido por completo y no se menciona para nada en ese pacto. Para entrar en estos aspectos, lo que voy a hacer es la necesidad de hacer algunas precisiones conceptuales, sobre todo diferenciando el concepto de libertad religiosa en el sentido que se está aplicando en nuestro contexto como una concepción que es contraria al concepto de libertad de conciencia, que es el eje sobre el que los laicistas avanzamos. Y en ese sentido, las primeras precisiones son la relación del laicismo con la libertad de conciencia. Para nosotros el laicismo es una propuesta política. Es una propuesta política de crear las condiciones sociales, políticas y jurídicas que hagan posible la libertad de conciencia, su pleno ejercicio. En este sentido, la libertad de conciencia nosotros la concebimos esencialmente en un desarrollo en tres aspectos. El primer aspecto es la libertad para configurar esa conciencia, para configurarla en el sentido de que la persona y sobre todo los menores puedan ir pasando desde la heteronomía que sufren en los primeros años de su vida a ir desarrollando una autonomía moral que concluya con su mayoría de edad. Y para eso necesitan un ambiente de formación, como decía la compañera de izquierda progresista, esencialmente de conocimientos científicos y los conocimientos morales, recibirlos con una amplia pluralidad de ideas en las que el muchacho, gracias al desarrollo de su capacidad crítica, pueda llegar a conquistar su autonomía moral auténtica.
Otro aspecto es que no solamente necesitamos interiorizar nuestra conciencia con plena libertad, sino que necesitamos poder expresarla, sacarla al exterior, sin ningún límite, en el sentido de sin ninguna censura, con el único límite de la difamación o la injuria. Y, por último, no solamente expresarlo, sino también actuar con arreglo a nuestra conciencia. Y ahí el único límite es el no provocar daños a terceros. Pero siempre que se trate de nosotros mismos, tener plena libertad de actuar. Plena libertad, por ejemplo, en torno a la posibilidad de decidir sobre una muerte digna, o plena libertad también para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Las implicaciones de este concepto de libertad de conciencia, yo destacaría la primera y muy importante, que se trata de un derecho de los individuos tomados de uno en uno, mujeres y hombres. No es un derecho de comunidades, porque la conciencia, la característica que tiene es que es una propiedad psicofísica de la persona, no se puede dar en comunidades. Y por lo tanto, de ahí el derecho del individuo a que esté en una comunidad, pero se le respeten sus derechos individuales, su derecho a la libertad de conciencia dentro de esa comunidad, y que eso sea regulado y mantenido y defendido por el Estado. Por ejemplo, en el tema de la apostasía, vemos cómo el problema es que a un niño se le mete en edad inconsciente dentro de la Iglesia y luego encima tiene tremendas dificultades para poder salir de ella. El Estado es el responsable de que eso no pueda hacerse. Y también la prohibición del Estado de discriminar creencias religiosas o no. El problema de la neutralidad del Estado ante todas las creencias como un hecho esencial. Entonces entramos en el tema del concepto de libertad religiosa que estoy manteniendo, que es contrario al de la libertad de conciencia. Es un concepto equívoco que puede tener dos acepciones. Una de ellas es entender la libertad religiosa como una libertad de conciencia religiosa. Es decir, si yo pregunto a la inmensa mayoría, seguro que por libertad religiosa interpretan los dos conceptos ligándolos y diciendo es la libertad de toda persona a profesar una religión, a realizar actos de culto, a organizarse en torno a las ideas de esa religión, a defenderla, a hacer proselitismo religioso. Bien, pues con eso nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que defendemos esa libertad que toda persona debe tener a expresar, a tener y a realizar actos de culto, etcétera, sobre su religión. Pero por desgracia, este no es el concepto que se aplica desde los poderes políticos, desde la transición y desde las normativas jurídicas que deberían de amparar la libertad de conciencia. El concepto que se aplica aquí de libertad de conciencia es una herencia histórica que viene desde las guerras de religiones, esencialmente desde Enrique IV en Francia, cuando procede a realizar los decretos que permiten la convivencia entre hugonotes y católicos. Se está ensangrentando Europa en el enfrentamiento de estas dos iglesias y como consecuencia imprime la obligación de mantenerse. Pero esta libertad religiosa tiene dos rasgos que interesa aquí mucho comprender. Es una exclusión de las creencias religiosas en el sentido que ateos y agnósticos no tienen libertad para expresar sus ideas. Y el segundo aspecto, y es quizá todavía más importante de comprender para nuestros problemas, es que es una exclusión de la libertad de conciencia en el propio objeto religioso, en cada institución religiosa de las que están aceptadas. Por ejemplo, cada comunidad religiosa se divide en laicos o seglares y clérigos. Hay un dominio jerarquizado del mensaje religioso por los clérigos, que son los que dicen qué se puede pensar, qué se puede creer y qué no, y además jerarquizado, es decir, es la cúspide de esa iglesia la que establece qué se puede creer y qué no, y como consecuencia hay un sometimiento de la libertad de conciencia del individuo a la comunidad y a los líderes religiosos. Y esos conceptos